Muy buenas noches a todos aquellos que se conectan a este espacio que hemos titulado Conectate. Nuevamente estamos en este día jueves para poder compartir la palabra del Señor, las enseñanzas que podemos extraer de las Sagradas Escrituras. Les habla en esta noche su servidor, el pastor Hugo Ramini. Yo soy pastor de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Y en esta noche vamos a estar compartiendo una enseñanza muy importante, muy interesante para nuestras vidas, como todo lo que la palabra de Dios encierra. Y el título de esta es La familia y los últimos tiempos. Este es el título. Invito a usted que está allí del otro lado, que nos está escuchando, que pueda en esta noche compartir este mensaje con sus contactos, con sus seres queridos, para que juntos podamos estar estudiando la palabra del Señor. Así que haga extensiva esta invitación a que muchos más puedan observar y escuchar lo que en esta noche vamos a compartir. Y antes de todo vamos a orar al Señor, porque queremos que el Espíritu Santo ministre estos momentos, que el Espíritu Santo los guíe y que todo lo que salga en esta noche sea palabra de Dios. Así que vamos a orar al Señor en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, mi Dios, por estos momentos, Señor. Te damos gracias, Jesús, porque tú nos permites una vez más, Señor amado, reunirnos, Señor Jesús, a través de este medio social para poder estudiar y escudriñar las sagradas escrituras. Señor, es un tema muy importante el que vamos a desarrollar en esta noche. Estamos por hablar sobre lo que es la familia. Señor, que el Espíritu Santo esté edificando a través de tu palabra, que el Espíritu Santo esté obrando, Señor, que el Espíritu Santo esté tocando corazones, Señor, y trayendo luz a nuestras vidas. Mi Dios, en el nombre de Jesús, oramos a ti en esta hora, Señor amado, esperando, Señor, en lo que tú, Jesús amado, quieres, Señor, darnos en esta noche. En el nombre precioso de Jesús, bendice a los que se han conectado ya y a los que se van a conectar. Que juntos, Señor, podamos estudiar y aprender, Señor, y vernos edificados por todo esto. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, damos la bienvenida nuevamente. Seguramente se están conectando más personas en esta noche para escuchar esta enseñanza de la palabra de Dios, que tiene como título, como usted ve en pantalla, La familia y los últimos tiempos. Y vamos a comenzar definiendo lo que es la palabra familia. Es importante saber el concepto de lo que es la familia. Y dice que según la sociología, el término familia se refiere a la unidad social mínima constituida por el padre, madre y los hijos. Según el derecho, la familia es un grupo de personas relacionadas por el grado de parentesco. Vemos dos tipos de definiciones diferentes. El que nos da la sociología, haciendo alusión al modelo tradicional de familia que hemos conocido y que es la constitución de una familia integrada por el padre, por la madre y los hijos. Y un poco el derecho amplía este grupo y se refiere a todo tipo ya de parentesco que pueda haber en una familia, ya extendiéndose fuera de lo que es el círculo, el núcleo familiar integrado por papá, por mamá y por los hijos. Entonces partimos básicamente de un concepto básico de lo que es la familia. Ahora hay una pregunta. ¿Por qué Dios creó la familia? ¿Por qué cree usted que Dios creó la familia?
¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta y cuántos hoy se hacen esa pregunta de que por qué Dios creó la familia? Y vamos a ver textos bíblicos respecto a esto. Y tenemos que ir al principio, al origen, a la primera familia que encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis. Génesis 2:18, lo podemos ver en pantalla ya, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Esto responde un poco al interrogante, ¿por qué Dios creó la familia? Y es porque no es bueno que no haya familias. Porque ya a partir de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, allí nace la familia y se constituye la misma. Y acá estamos hablando de Adán, estamos hablando de Eva, estamos hablando en esta noche de la primera familia que encontramos en la historia. Entonces, vemos claramente que no es bueno para nuestra sociedad, no es bueno para este mundo que no haya familias. Y son palabras de Dios y que las marcó refiriéndose al hombre. No es bueno, no era bueno que el hombre esté solo. Y hasta el día de la fecha no es bueno que el hombre esté solo. Entonces no es buena la ausencia de familias en la sociedad. Génesis 2:24, podemos leer allí, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, dice. Entonces vemos allá en la palabra de Dios que otro de las finalidades, otro de los propósitos de Dios al crear a la familia es que tanto hombre como mujer constituyan una sola carne y que ambos, entre ambos, complementándose entre ambos, puedan reflejar las virtudes de Dios, puedan reflejar esa imagen y semejanza de Dios. Y esto se refleja en el complemento, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, encontramos dos propósitos esenciales. El primero, ese era el que citábamos anteriormente, que no es bueno una sociedad, no es bueno que una sociedad esté ausente de verdaderas familias y también para que la familia refleje hacia afuera el carácter de Dios. Después vemos en Eclesiastés. Vamos a ver en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Otro de los propósitos por los cuales Dios creó la familia, de las razones de la existencia de la familia. Eclesiastés fue un libro escrito por el rey Salomón. Y dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Allá encontramos otro propósito de la creación de la familia, y es que ambos se ayuden mutuamente en cuanto a la faz económica también. Cuando un matrimonio decide unirse, se terminan uniendo también economías en ambos. Se terminan uniendo bienes que pasan a compartir y a tener en común tanto el hombre como la mujer. Entonces, el patrimonio se amplía cuando dos personas deciden unirse en matrimonio. Queda totalmente ampliado. Entonces encontramos allí una tercera razón de esto. Y en el versículo 10 dice,
porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante, dice la palabra de Dios. Allá encontramos un cuarto propósito, una cuarta finalidad de la creación de la familia, y tiene que ver con la ayuda mutua que se deben dar el uno con el otro. Cuando dos personas, tanto el hombre como la mujer, deciden unirse en matrimonio, deciden unirse ante cualquier circunstancia, deciden permanecer unidos aun si hay enfermedad, aun si hay salud, aun si hay escasez, aun si hay abundancia, en todo momento permanecen unidos. Entonces vemos claramente aquí este propósito de Dios, este cuarto propósito con la creación, y es que sean de ayuda mutua, el uno con el otro, y que se puedan acompañar cuando uno enferma, que puedan disfrutar con el otro de la salud, que puedan acompañarse cuando haya escasez y que también puedan acompañarse en la abundancia. Entonces, vemos claramente en la palabra de Dios, repasando, en primer lugar, estos cuatro propósitos. No es bueno que no haya familias en la sociedad. También la familia se constituye para que tanto el hombre como la mujer reflejen las virtudes de Dios. En tercer lugar, para tener mejor paga de su trabajo, se produce una unidad económica, una unidad material entre ambos. Y en cuarto lugar, también vemos que se sirven el uno al otro de compañeros y sobre todo en momentos difíciles, momentos de angustia. Después, una quinta razón dice, también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Entonces aquí vemos también la unidad, refleja la unidad que debe reinar en una familia, la unidad que debe reinar en un matrimonio. Dios crea la familia para que en la familia haya unidad, para que sean uno ambos, para que puedan allí intercambiar pensamientos, para que puedan abrigarse el uno al otro en esos inviernos que la vida nos trae. Porque comentaba anteriormente que no todo es color de rosa en el matrimonio, sino que así como hay primaveras en el matrimonio, hay inviernos y es esa temporada fría, esa temporada en que parece que todo estuviese estancado en un matrimonio, esa temporada en la cual pasamos de la enfermedad a los problemas económicos, a la falta de trabajo, también al debilitamiento de la fe. Entonces encontramos un quinto propósito. Y el sexto propósito de la creación de la familia, y creo que de este propósito dependen los demás, es que Dios mismo habite en medio de la familia, porque dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Estamos hablando del hombre, de la mujer y de Dios. Hemos visto aquí, a través de las escrituras, los diferentes propósitos, 6 propósitos, ya de la creación de la familia. Y por sobre todas las cosas, haciendo énfasis en el último propósito, que es el más importante y es del cual depende todo, y es que Dios habite,
que Jesús habite en medio de la familia. Después, también podemos ver, ya después de esos sextos propósitos, podemos hablar de la familia y los hijos, de los cónyuges y los hijos. Y dice el Salmo 127, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son herencia de Jehová. No podemos decir que los hijos son una molestia, no podemos decir que los hijos realmente no deberían estar dentro de una familia, porque dice la Biblia que son herencia de Jehová. Y es más importante que toda herencia económica que podemos recibir. Entonces debemos tener cuidado al menospreciar a nuestros hijos o hacer diferencia entre nuestros hijos, porque son herencia de Jehová. Ahora, en la familia existen diferentes principios que podemos encontrar en la familia. Y en cuanto a los principios que podemos encontrar en la familia, podemos ver Éxodo capítulo 20, versículo 12. Esta es otra traducción de la Biblia y dice, obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así podrán vivir muchos años en el país que les voy a dar. Es el primer mandamiento con promesa, dice la Biblia. Forma parte de estos 10 mandamientos. Y también nos habla de la honra. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, hay promesa en esto de parte de Dios. Nos da una promesa Dios de salvación. Porque allí estaba, en ese pasaje, nos habla de la tierra que Dios le iba a dar a Israel, que era Canaán. Sin embargo, ¿qué sucede en el Nuevo Testamento? Que en el Nuevo Testamento encontramos la Canaán celestial. Encontramos en el Nuevo Testamento lo que viene a ser nuestro destino, que es el cielo y estar delante de la presencia de Dios. Entonces podemos decir que esto está relacionado con nuestra salvación también, la obediencia y el cuidado de los padres. Proverbios 1:8 dice, hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. No descuides la instrucción de tu madre. Habla de dos funciones diferentes que se cumplen acá. El padre es el encargado de corregir, de disciplinar, y la madre la encargada de enseñar al hijo o a los hijos. Vemos que son diferentes funciones y que, como les decía, reflejan el carácter de Dios en todo esto. Efesios 6:1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y acá hay algo importante. Dice que la obediencia a los padres debe ser en el Señor. Siempre y cuando nuestros padres no nos pidan algo que pueda dañar nuestra relación con Dios o que vaya en contra de la palabra de Dios, nosotros debemos obedecerlos. Sin embargo, cuando esto ya es diferente, cuando esto cambia, ya debemos obedecer al Señor, como dijo Pedro, antes que a los hombres.
Entonces vemos allí que es muy importante la obediencia en el Señor, siempre y cuando sea en el Señor. ¿Cuántas veces los padres no le han pedido a sus hijos realizar cosas que van en contra de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no ha sucedido eso? Pero sin embargo, debe ser en el Señor. Jesús debe haber vivido y de hecho ha vivido situaciones así. Y tú puedes estar viviendo esto. Un ejemplo de esto, padres que no dejan que sus hijos den el paso del bautismo. Esa es una de las cosas importantes. Y muchos dicen, no, tengo que obedecer a mi papá y a mi mamá y no voy a dar el paso del bautismo hasta que ellos no me dejen. Sin embargo, debemos obedecer al Señor antes que todas las cosas. Y después dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y acá va una exhortación para los padres, que no deben provocar a enojo, dicen otras versiones, a sus hijos. No deben provocarlos, porque deben ser criados en la disciplina y amonestación del Señor. Deben ser criados conforme a la palabra de Dios, conforme a las enseñanzas bíblicas y no conforme a las tradiciones familiares que nosotros podemos traer de nuestros antepasados, sino que la crianza y la disciplina debe ser en el Señor siempre. Después, otro de los principios dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las mujeres deben ser mujeres sumisas a sus esposos, pero que se entienda bien, deben ser sumisas a sus esposos, no esclavas de sus esposos, que es lo que se malinterpreta muchas veces. Y nos tomamos de esos pasajes para decir que la mujer debe solamente cocinar, planchar y que de allí no pasa. Eso no es así. Eso es machismo. Las casadas deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Cómo una mujer se sujeta al Señor? En obediencia, en temor de Dios. Recordamos el ejemplo de la misma Sara, la cual le llamaba Señor a Abraham, en sinónimo de respeto a este hombre de Dios. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador. El marido es cabeza de la mujer. Quiere decir que el marido tiene que tomar un rol importante de guiar a la mujer, de enseñar a la mujer. Eh, a eso se refiere, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Cristo no le impone cosas a la iglesia. Cristo guía a la iglesia. Cristo guía a la iglesia a una obediencia a Dios. Entonces, asimismo, el marido debe guiar a su mujer hacia una obediencia a Dios, obediencia a la palabra del Señor. A eso se refiere. Otros conceptos que podemos ver, dice, maridos, amad a vuestras mujeres,
Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. De la misma manera que Cristo se entregó por la iglesia, así los maridos se deben entregar por sus esposas, por sus mujeres. Una entrega total. Así también, dice el versículo 28, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, si yo amo a mi mujer, yo amo mi cuerpo, yo no puedo golpear a mi mujer. Yo no puedo estar golpeando a mi mujer, agrediéndola, porque en sí me estoy agrediendo a mí mismo, porque somos una sola carne. Entonces, debemos tener esta consideración, que así como nosotros queremos cuidar nuestro cuerpo, así también debemos cuidar a la mujer de la misma manera. Porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Sustento y cuidado vienen de parte del hombre hacia la mujer. Y cuando hablamos de sustento, no confundamos las cosas, porque cuando hablamos de sustento podemos referirnos al sustento, ¿en qué aspecto? En lo económico. Hay esposos que creen que trayendo el sueldo a su hogar, trayendo el dinero, ya eso es todo lo que tiene que ver con el sustento. Pero no solamente habla de sustento económico, sino también habla de un sustento emocional que el hombre debe dar a la mujer en los momentos más difíciles. Dice que la mujer es el vaso frágil y como es el vaso frágil, debemos cuidar de ese vaso, debemos sustentar a la mujer emocionalmente y debemos sustentar a la mujer físicamente y debemos sustentar a la mujer espiritualmente. Y por supuesto, cuidar de ella, como también Cristo a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Y acá habla de una debilidad que hay en la mujer, y es la tendencia que puede haber en la mujer en faltarle el respeto a su marido. Es una debilidad, así como los hombres tenemos nuestras debilidades, las mujeres también. Por eso remarca esto, la mujer respete a su marido. Ahora vamos un poco al núcleo. Hemos hablado de conceptos básicos de la familia, pero vamos al núcleo de todo esto y vamos a hablar de la familia en estos últimos tiempos. Y vamos a prestar atención a esto. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 4 dice, versículo 1, perdón, desde el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Vemos que ya la familia se comienza a desvirtuar a partir del surgimiento del catolicismo romano, que impide a sus sacerdotes, a sus líderes, que contraigan matrimonio. Entonces vemos allá en la palabra de Dios claramente que ellos comenzaron con esta
con esta práctica. Entonces, comenzaron con una práctica que directamente Dios no le enseñaba en su palabra. Entonces, la destrucción de la familia, porque cuando hablo de catolicismo romano, estamos hablando, como hemos hablado en otras oportunidades, de una iglesia que nace en Pentecostés, de una iglesia que crece, que se desarrolla, que pasan los años y que al llegar al año 300, en una apostasía grande, se une al Estado, se une al imperio romano de ese tiempo y comienza, como hemos explicado también, y usted sabrá, se cristianiza a la fuerza a todo el mundo, a todo habitante del imperio. Se acaba la persecución, los creyentes comienzan a tener más derechos, pero comienza lo que es una apostasía en la iglesia y es la prohibición de casarse. Entonces podemos decir que la destrucción de la familia no comienza de afuera, sino comienza en el seno de la religión misma. Primera de Timoteo capítulo 3, la nueva traducción viviente dice, peligro de los últimos días, dice. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, y no considerarán nada sagrado. Acá habla de la desobediencia a los padres en el último tiempo. La desobediencia que se da y que se ve. Y que se ve también en el seno de la iglesia, en el seno cristiano. Vemos que adolescentes desobedecen a sus padres, aún siendo creyentes, aún siendo cristianos, porque esto está hablando de la apariencia de piedad. Desobedecen a sus padres, van en contra de las órdenes de sus padres, van en contra de los consejos de sus padres y por encima de esto son desobedientes a sus padres y son malagradecidos con todo esto. Yo recuerdo hace un tiempo atrás una situación entre un líder de la iglesia en ese momento y su hija. Y esta persona, esta hija de este líder, en una reunión, esta chica se rebeló ante la iglesia, se rebeló ante la línea de la misma y tuvo un enfrentamiento con su padre, donde yo presencié todas las cosas que le dijo a su padre en ese momento. Y entre una de las cosas que le dijo, vos como padre le dijo un cero, no valés nada. Y yo había sido testigo muchísimas veces de la atención que ese padre le había brindado a su hija, del cuidado que le había dado, con errores, lógicamente, como todo, nadie nace siendo padre, nadie nace sabiendo. Pero sin embargo, yo veía como esa persona iba y buscaba a su hija, se levantaba a dormir fuera, el horario que fuera, la buscaba de casa de sus amigos, iba en su auto y siempre iba y la buscaba y la llevaba aquí, allá, la sustentaba en todos los aspectos y bueno. Y eso que le dijo fue tan duro. Y esta chica tenía una apariencia de piedad, era líder de la iglesia, tenía una apariencia de piedad tan grande
que se terminó exteriorizando, terminó saliendo a la superficie. Y el apóstol Pablo nos habla de esto, nos habla de este último tiempo y de la desobediencia a los padres. Y hoy, lamentablemente, los adolescentes de hoy en día creen que saben todo y que conocen todo de la vida, pero no tienen la debilidad de no respetar a sus mayores. Por eso a ti, adolescente, si eres hombre, si eres mujer, te aconsejo que seas obediente a tus padres, porque es el consejo de la palabra de Dios y porque es el primer mandamiento con promesa, y que no seas mal agradecido con ellos. Timoteo era un siervo de Dios y él era un agradecido a su abuela, de donde venía la fe, de donde se había recibido la fe para su familia, la fe en Cristo Jesús, pasando por su madre y llegando hasta Timoteo, un joven pastor de la iglesia en Éfeso. Ahora vemos otra característica de la familia en el último tiempo, que dice Lucas 17:26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces vemos acá en la palabra de Dios que se casaban y se daban en casamiento. ¿Qué significa esto? Que se casaban, se divorciaban, se volvían a casar, se volvían a divorciar, y como no estaban dispuestos a vivir nuevamente un matrimonio, lo que sucedía era que convivían solamente, sin tomar un compromiso real. Esa era la característica de ese tiempo de las familias. Característica que hoy en día se da. Hoy en día cada vez menos gente se casa y más gente convive, más gente esquiva el compromiso, porque tal vez el matrimonio de sus padres fracasó, porque tal vez vivieron situaciones de violencia en el hogar, vieron cosas muy feas y piensan que esto es algo malo. Pero sin embargo, esto fue característico de la época de Noé, cómo se desfiguró lo que es la familia. Y ahora vamos a leer otra traducción en Lucas 17:26, y esta es la traducción La Palabra de Dios para Todos. Y dice, tal como pasó en los días de Noé, así pasarán los días del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía, se casaba y daba a sus hijos en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los mató a todos. ¿Han escuchado esa palabra casamenteros? ¿Han escuchado identificar a personas como personas casamenteras? Hasta suena chistosa la palabra. Nos reímos de esa palabra. ¿Cuántas veces en reuniones de jóvenes no hemos escuchado eso y nos hemos reído? Y diciendo, haciendo referencia a una persona, esa persona es una casamentera, a esa persona le gusta unir pareja, le gusta unir esto. Y de hecho muchas personas han logrado unir familias o matrimonios, que tristemente con el paso del tiempo muchos se han divorciado, no han tenido éxito en todo esto. Pero nosotros nos reíamos porque lo veíamos como algo menor a esto. Sin embargo, la Biblia no lo ve como algo menor.
La Biblia lo ve como algo muy delicado a esto, porque nos estamos metiendo y queremos interceder en una unión tan santa como lo es el matrimonio. Es como menospreciar esa institución que es la familia. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener de hacer este tipo de chistes? Que yo mismo lo reconozco que hasta hace un tiempo atrás hemos hecho estos chistes, yo he hecho chistes así. Y hoy estudiando la palabra de Dios veía esto y me daba cuenta de la gravedad de esto y cómo podemos terminar destruyendo la vida de una persona en todo esto. Cómo podemos terminar arruinando el llamamiento de una persona, el propósito que Dios tenía con esa persona. Entonces, debemos tener cuidado con esto, con las características. Y otra de las características que se ven allí de la familia del último tiempo, porque dice que sería como en los días de Noé, es que comían y bebían. ¿Cuántas veces no creemos que los problemas familiares se arreglan en una juntada familiar o en una reunión familiar? Donde hay un rico asado, donde hay bebidas, donde hay aparentemente un ambiente muy saludable. Pero sin embargo, Dios vio mal esto también. Vio muy mal esto. Porque hacían de sus familias el centro de todas las cosas, mientras un diluvio venía, mientras venía uno de los castigos más grandes que la humanidad ha sufrido. No ha vuelto a haber un castigo así porque Dios dijo que no iba a volver a destruir la tierra por agua. Y dice que pasará lo mismo, dice el versículo 30, el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que en los días de Noé pasaría. Exactamente lo mismo es lo que pasa hoy en día. Entonces vemos cercana la venida del Señor Jesucristo. Vemos muy cercano este momento. También será como en los días de Lot, dice el mismo pasaje de Lucas. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió y se fue de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los mató a todos. Compraban, estaba centralizado todo en lo material, en comprar, en vender, en sembrar, en construir. Y es lo que vemos en este tiempo también que estamos atravesando de pandemia. ¿Cuánta gente en este tiempo de pandemia no está construyendo, ha aprovechado para construir? Y con esto quiero aclarar, no quiero decir con esto que esté mal hacerlo, al contrario. El problema es cuando hacemos de eso el centro y ponemos en eso la esperanza de nuestro porvenir, de nuestro futuro. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban. Hasta el día de hoy, a pesar de la pandemia, la gente sigue comprando. En la provincia de San Juan, para el Día del Padre, se superaron las ventas del año anterior. Y estamos en una situación crítica. Bueno, así será como en los días de Lot. Una sociedad no solamente centrada en la inmoralidad sexual, sino también centrado en el materialismo. Sin embargo, Noé y Lot sufrieron la influencia de estas sociedades.
Dice el capítulo 9 de Génesis, a partir del versículo 20, que Noé, que era campesino, fue el primero en sembrar un viñedo. Esto ocurrió después del diluvio. De las uvas hizo vino. Un día, tomando del vino en su carpa, se emborrachó, se desnudó y terminó inconsciente. Cam, el papá de Canaán, vio a su papá desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros, caminaron de espaldas, cubriendo la desnudez de su papá. Caminaron de espaldas y no vieron a su papá desnudo. Cuando Noé se despertó de su borrachera, supo lo que su hijo menor le había hecho. Así que dijo, maldito sea Canaán, que sea el esclavo de los esclavos de sus hermanos. Después Noé dijo, bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea esclavo de él. Algunos teólogos opinan que Cam hizo una manifestación de homosexualidad en ese momento, que vio a su padre desnudo y le llamó la atención y llamó a sus hermanos para que lo vieran también desnudo. Entonces, algunos opinan que acá hay una manifestación de homosexualidad en la vida de Cam, que fue el padre de la tierra de Canaán, tierra que después fue conquistada por los israelitas. La sociedad, a pesar de que Dios destruyó la sociedad influyó en Noé, influyó en sus hijos también, porque Noé estaba borracho. Y una de las características de la sociedad de Noé era que comían y bebían también. Y después, ¿qué sucedió? Que Noé siguió la misma línea. Y también Cam mostró su inmoralidad, sacó a la luz su inmoralidad. Y Canaán fue maldecido por Dios. Después Canaán con sus habitantes, los cananeos, fueron destruidos. Y esa es la tierra que hoy conocemos como la tierra de Israel. La sociedad en la cual vivimos influye en nosotros de una u otra manera. Influye. No lo podemos negar. Tiene su grado de influencia. Y es por eso que el Señor va a venir a buscarnos. Es por eso que Jesús viene. Dice, y esperad de los cielos a Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. No somos ajenos a este problema. No somos ajenos a estos tiempos, sino que nos rodean. Nos rodean las costumbres de los tiempos. Pero debemos mantenernos firmes en el Señor. Si hablamos de Lot, Génesis 19:31, la hija mayor le dijo a la otra, nuestro papá está viejo. Y aquí, y preste atención a lo que es subrayado, aquí no hay un hombre que se case con nosotras como sería lo normal. Esto me huele a feminismo, al feminismo que hoy se practica, al feminismo del pañuelo verde. ¿De qué habla el feminismo? El feminismo degrada, algunas feministas, las más conservadoras, minimizan la persona del hombre, su aspecto, lo que es la masculinidad del hombre, y otras directamente lo degradan. Y vemos las hijas de Lot,
Y las hijas de Lot dicen claramente allá, no hay un hombre que se case con nosotras como sería lo normal. Entonces había rasgos de feminismo en las hijas de Lot allí. Y más adelante, si seguimos leyendo, dice, ven, emborrachemos con vino a papá, luego irás tú a acostarte en su cama y tendremos relaciones sexuales con él. De esta manera mantendremos viva nuestra familia a través de nuestro Padre. Otra vez prestamos atención a lo subrayado. De esta manera mantendremos viva nuestra familia a través de nuestro Padre. Constituir una familia, mantener viva una familia por medio de un pecado, como es el incesto que conocemos. Y hoy en día hay maneras de mantener viva la familia. Y una de esas maneras de mantener viva una familia o de engañarnos a nosotros mismos, de simular tener una familia, son los llamados vientres alquilados, los cuales famosos van a Estados Unidos, alquilan vientres y piden a sus niños de acuerdo a su gusto, su parecer. Lo podemos ver en el ejemplo claro de personas públicas como Marley, como Diego Topa, un animador infantil, que ellos mantienen viva una familia a su manera, con medios totalmente ajenos a los que Dios estableció, que es la unión del hombre y de la mujer, y procrear de esa manera. Es como un objeto prácticamente, es un objeto el niño. Esa noche ellas le dieron vino a su papá y lo emborracharon. Entonces la hija mayor fue y tuvo relaciones sexuales con su papá, aunque él no se dio cuenta cuando ella se acostó con él ni cuando ella se levantó. Al día siguiente la mayor le dijo a la otra, anoche me acosté con mi papá y tuve relaciones sexuales con él. Emborrachémosla con vino esta noche también. Luego tú irás a acostarte y a tener relaciones sexuales con él. Y otra vez la expresión, y de esta manera mantendremos viva nuestra familia a través de nuestro papá. Las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su papá. La hija mayor dio a luz a un niño, lo llamó Moab. Él es el padre de todos los moabitas actuales. La hija menor también dio a luz a un niño, lo llamó Benamí. Él es el padre de todos los amonitas actuales, pueblos enemigos de Israel. Y vuelvo al tema del feminismo. Estas mujeres usaron a su padre como un objeto para conservar la familia. Y vemos que la sociedad de Sodoma había influido tanto en Lot como en sus hijas. Y como sucede ahora, como sucede a lo largo de todo el mundo. Estamos en tiempos finales. Estamos cercanos a la venida del Señor Jesucristo. Jesús interviene en las familias. Y Jesús interviene en la familia en este último tiempo. Hemos leído anteriormente que el cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Y cómo interviene Jesús en las familias? No crean que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer desacuerdo y para
causar divisiones en la familia. El hijo estará en contra de su papá, la hija estará en contra de su mamá, la nuera estará en contra de su suegra. Los enemigos de uno serán sus propios parientes. El que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no acepta la cruz que se le entrega al seguirme, no merece ser de los míos. Es la traducción, la palabra de Dios para hoy. Jesús viene a traer división, dice, a las familias. Porque cuando alguien se convierte a Cristo, inmediatamente se transforma en un hijo de Dios y empieza a convivir entre hijos del diablo. Empieza a convivir con hijos de las tinieblas, si uno o dos familiares se convierten. Por eso Jesús se refiere a que vino a traer espada. O también se produce una división cuando lo que sucede es lo siguiente, cuando creyentes se enfrían dentro de la familia, mientras que otros permanecen en el camino del Señor. Entonces, ¿qué vemos acá en la palabra de Dios? Claramente, que se cumple lo que dijo Jesús, que causa división. Y dice claramente, el que ama, empieza así, en seco el Señor. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Empieza por lo más fuerte que a un ser humano le puede pasar, que es el amor por sus hijos y cuanto más el perder a sus hijos. Eso es lo que sucede. Y Jesús ha venido a traer en este momento y en este último tiempo, porque está hablando esto del último tiempo, los enemigos de uno serán sus propios parientes. Fue claro Jesús en todo esto. Jesús anhela el deseo de la familia. Jesús anhela que el deseo de la familia, de una familia bien constituida. Jesús anhela que la familia esté bien constituida. Pero si tú o yo amo más a mi hijo, más a mi esposa que a Dios, no soy digno de Él. No soy digno. No soy digno de Jesús. No merezco ser siervo de Dios. No lo merezco. Directamente lo habla y lo dice. He venido a traer desacuerdos. Y muchas veces hay que tener cuidado con lo siguiente. Muchas veces nosotros tenemos contacto con personas que son parte de nuestra misma familia, tal vez algunos no son familiares directos nuestros. Y sabemos la situación espiritual de esas personas, pero hacemos lo siguiente, decimos, bueno, no vamos a tocar el tema de la religión y vamos a hablar de cualquier otra cosa para que no haya problemas en todo esto. Y muchas veces no podemos dividir las cosas. No puedo yo tener una conducta ante mis hermanos en Cristo y una conducta en mi familia. No puedo ser una persona recta que ama las cosas de Dios, que obedece a Dios y que inspira a otros a obedecer a Dios en la iglesia y en mi familia ser otra persona diferente. Separar los campos, separar los ámbitos. Jesús nunca lo hizo a eso. Jamás lo hizo Jesús. Incluso cuando vinieron a buscar a Jesús y le dijeron, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan,
Jesús podría haber dicho, bueno, hasta acá terminó mi exposición de la palabra, ahora tengo que irme con mi familia, hablar con ella y vivir como un miembro más. Sin embargo, Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. No separó Jesús. No puso a su familia por encima de sus discípulos, de los que los estaban escuchando, de ninguna manera. Jesús los puso a todos en un plano de igualdad ante todo esto. Y lo remarcó Jesús siempre. Aun cuando Jesús va al templo, ya en la mayoría de edad, dice que Jesús era un adolescente, pero ya a los 12 años en ese tiempo ya se alcanzaba la mayoría de edad. Y Jesús se queda en el templo, como un hombre que tenía, un adolescente que tenía derecho a charlar, conversar con los escribas, con los fariseos, bueno, con los maestros de la ley. Y viene María y José y les dice, ¿por qué, hijo, nos has hecho esto? Y él podría haber cambiado su conducta, haber adoptado otra postura y dijo, ¿no sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? No había una separación en esto. No había una separación entre los ámbitos, sino que Jesús era el mismo ante el pueblo y el mismo en su familia. Era cristiano en todos los ámbitos. Era siervo de Dios en todos los ámbitos. Y si tenía que ser duro con su mamá, con María, lo era. Y esto no habla de que Jesús no amaba a, a, a María. ¿Por qué nos asombramos tanto cuando hay división en la familia? ¿Por qué nos asombramos tanto? ¿Pero a qué consideramos unión de la familia? A juntarnos todos los fines de semana, estar todos juntos, aunque no tengamos cosas en común, aunque haya desacuerdos, haya todo, pero nosotros allí estamos. Debemos analizarnos, debemos exponernos a la luz de la palabra de Dios en todo esto. Después dice Primera de Corintios 7, palabras de Pablo sobre el último tiempo. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. A veces parece que todo gira alrededor de nuestra familia y de nuestro matrimonio. Y si en nuestra familia hay paz, a nosotros nos alcanza con eso. Hay paz entre comillas. A nosotros nos alcanza con eso. Lo importante es mantener, creemos, hasta hemos llegado a creer. Hemos llegado a creer que si tenemos una familia bien constituida, somos de testimonio y estamos bien ante la presencia de Dios. Pero la Biblia nunca enseña eso. La Biblia nunca enseña que el centro debe ser el matrimonio, sino que el centro de nuestras vidas debe ser el Señor Jesucristo. Y vivimos y vivimos y vivimos viviendo de esa manera. Y oramos al Señor, buscamos. Hay problemas en nuestra familia, hay peleas, hay infidelidades en el matrimonio. Y oramos, un cónyuge ora por el otro, para que se solucione el tema. Y cuando se soluciona el tema, nos olvidamos de todo. Ya estoy bien, vuelvo a la normalidad. Pero no es así, porque nuestra paz, en primer lugar, debe haber paz con Dios. Si no hay paz con Dios, siento decirle que todo está mal para usted, que todo está mal para mí. El tiempo es muy breve. No debemos concentrarnos únicamente en el matrimonio.
Miren la actitud de Ana en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 21. Al año siguiente, cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada, el Cana fue a Silo con toda su familia para cumplir su promesa. Pero Ana no quiso ir con ellos. Por eso le dijo a su marido: cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios. Allí se quedará a vivir. Ana le entregó su hijo a Dios. Sabemos que fue un nacimiento, un milagro de Dios el nacimiento de Samuel, que fue el último juez de Israel y el primer profeta de Dios en el antiguo, después de lo que tiene que ver con los jueces. Entonces, Ana estuvo dispuesto a entregar a Samuel, a dejarlo y a que quedara en la casa de Dios, a que viviera. Por eso vemos en el capítulo 3 que Samuel dormía cerca del arca de Dios, alrededor, en la presencia de Dios. Allí estaba Samuel, había sido entregado por su mamá. Su mamá había entendido que Samuel no le pertenecía a ella, que era un regalo de Dios, que era algo que Dios le había dado. ¿Entendemos nosotros que nuestra familia es prestada, que no es nuestra? ¿Estaríamos dispuestos a entregar a nuestros hijos al Señor, a dárselos a Él? De todo, porque eso es lo que se hace en una presentación de niños. Una presentación de niños en la iglesia a veces termina siendo como un bautismo católico, donde vamos, presentamos al niño, lo llevamos, hasta algunos consiguen padrinos para todo esto. Se hace la presentación, hay hasta festejo cuando termina todo, y después el niño por cualquier lado, hay muchos niños que ni pisan una iglesia después. Si yo se lo entrego a Dios, lo presento, se lo entrego. Es una verdadera entrega. Es decirle: Señor, haz lo que quieras con mi hijo. La actitud de Ana es la actitud de una mamá temerosa de Dios, de una mamá que sabía reconocer lo que Dios había hecho. Debemos saber reconocer esto, entregar esto, porque todo es voluntad de Dios. Y nada ocurre si Dios no lo ordena, si Dios no lo permite, si Dios no lo manda. Nada de esto ocurre. Entonces, son algunas de las características de las familias en el último tiempo. Y hoy lo estamos viendo, lo estamos palpando, lo estamos viendo. Pero también podemos ver algo esperanzador en la palabra de Dios y podemos ir a Hechos. Usted puede leer en Hechos capítulo 16. Hechos 16. Usted ya conocerá un poco el relato. Dice Hechos 16, 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tenemos promesas del Señor de que si una luz se enciende en nuestro hogar, toda nuestra familia puede
conocer el Evangelio. Y ojo, que no se malinterprete, esto no quiere decir que sí o sí nuestra familia va a ser salva, toda nuestra familia va a ser salva, porque la salvación es un acto personal de fe, es una decisión personal que nosotros tomamos, es una decisión personal que tomamos de seguir al Señor Jesucristo, de poder entregar nuestra vida al Señor Jesús, de poder darle al Señor todo lo que nosotros somos. Del Señor somos. Y Jesús advirtió sobre esto, porque a veces se confunde esto y se cree, bueno, aunque mi hijo, mi hija, mi cónyuge esté haciendo lo que sea, yo sé que Dios lo va a salvar porque Dios ha dicho que toda la familia va a ser salva y así tiene que ser. Pero sin embargo, San Lucas, capítulo 16, versículo 33, desde el 32 podemos leer, dice, acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Está hablando de la venida del Señor. Y en los primeros pasajes que hemos leído, por ejemplo en el 34 dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, hablando de una familia, un matrimonio. El uno será tomado y el otro será dejado. Uno será arrebatado y el otro será dejado. Después dice, dos mujeres estarán moliendo, estarán trabajando juntas. Una será tomada y la otra será dejada. Y el 36 dice, dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Esto nos quiere decir que estemos donde estemos, porque está hablando de tres ámbitos diferentes. El ámbito familiar, donde dos están durmiendo, el ámbito laboral, donde dos están moliendo, y el ámbito del esparcimiento, donde dos están en el campo. Sea el ámbito en el cual estemos, si nuestra vida está arreglada con el Señor Jesús y a cuentas vamos a ser arrebatados. Porque eso es lo que tiene Jesús, eso es lo que indica Jesús. Porque podemos por ahí caer en el error de decir si dos están moliendo y decir que el que está sirviendo las 24 horas al día es el que va a ser arrebatado. Y Jesús en ningún momento dice eso. Porque somos salvos por la fe en Cristo Jesús. Y no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Y aún podemos estar en el campo, allí, en esparcimiento, buscando la presencia de Dios. Uno será tomado y el otro será dejado. Entonces, esta es la realidad. Esto es lo que vemos. Una realidad para algunos triste, pero para el que está en comunión con Dios es una realidad verdadera. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos, amigos, amigas que están escuchando esta transmisión? ¿Nos vamos a acoplar a lo que vive esta sociedad que va camino a perderse? ¿O vamos a vivir en unión y en comunión con el Señor? Que el Señor nos ayude a tomar decisiones en esta noche.
Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias, Jesús, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Dios mío, en esta noche, Jesús, gozar, Señor amado, de tu presencia y deleitarnos en tu palabra. Señor, esta es la palabra para el último tiempo. Esto es el ambiente familiar en el último tiempo. Señor Jesucristo, que tú seas lo primero en nuestro hogar, Señor. Que tomes el primer lugar en nuestras vidas, Cristo. Señor, no queremos ser desobedientes. Jesús, queremos que nuestra familia esté consagrada a ti, Señor. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús oramos en esta noche, Señor, para que tú nos bendigas, tú nos fortalezcas, tú nos renueves, Señor amado. Tú nos llenes del Espíritu Santo, Señor Jesucristo, aleluya. Señor, te pedimos perdón si hemos estado poniendo otras cosas antes que a ti, Jesús. Señor, que podamos entender que tú eres todo, que en ti estamos completos, Señor Jesús, y que tú vienes, intervienes en nuestra familia, Señor, también, Dios mío, aleluya. Y que todo lo que ocurra es para nuestro beneficio, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Señor Jesucristo, que seamos familias cristianas consagradas a ti, Señor. Que todas nuestras familias sean arrebatadas, Señor Jesús. En tu precioso nombre, Señor, te lo pedimos, Dios mío, aleluya. Y líbranos de ser influenciados como lo fue Lot, como lo fue Noé, por esta generación perversa, Señor amado. Jesús, ayúdanos, Cristo. Ayúdanos, Señor amado. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús oramos, Señor amado. Te pido por aquellas personas que tal vez son nuevas, Señor, y que están escuchando, Señor amado, este mensaje, Jesús, que puedan entregar sus vidas a ti. Señor, obra en esas vidas, Dios mío, en el nombre de Jesús, que se conviertan a ti, Dios mío. Señor, en aquellas familias que están destruidas, que el amor de Dios pueda, Señor amado, llegar a esos corazones, Señor, y pueda haber una unión, un milagro también, Señor Jesús. Pero que después del milagro no nos centralicemos otra vez en lo mismo, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, a ti oramos. Y en ti dejamos todo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, es para ti y te pertenece, Señor. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por este momento, damos gracias al Señor porque hemos podido estudiar la palabra del Señor con detenimiento. Hemos podido ver algunas de las características de la familia en este último tiempo. Y es hora de que como familia nos aferremos al Señor, como familia en la carne y como familia en Cristo Jesús. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Allá van a encontrar todas las predicaciones que tenemos. Suscríbase, Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Allí puede tener acceso hasta grabaciones también hechas para los niños especialmente. Y también les invitamos para el día sábado a las 11 de la mañana, donde usted puede convocar a sus chicos para que puedan escuchar la palabra de Dios para ellos, para los niños. Y ya vamos a estar anunciando si hay más transmisiones y también informarles que hemos comenzado con las reuniones en la iglesia, ya ubicada en la calle La Madrid, 1485 Este.
de Barrio Camilo Rojo, Departamento Santa Lucía, La Madrid y Las Heras. Los días martes a las 19 horas, reunión de oración. Y los días domingo a las 9:30 horas, ya estamos llegando, comenzamos a orar y a partir de las 10 de la mañana seguimos con alabanzas y la predicación de la palabra del Señor. Así que queda invitado para ese día. Sin más palabras, les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad si el Señor Jesucristo no ha venido antes. Que el Señor les bendiga.